Bueno, buenas noches a todos los presentes y los que nos van a ver buscando este conversatorio en el canal del Foro Patriótico en YouTube. Agradezco a los tres oradores, tres figuras estelares, que hoy van a hablar sobre un tema, en realidad varios temas. Es decir, ha habido 4 elecciones en el último mes aproximadamente que pueden o no pueden haber definido un combate cultural, definiciones culturales, decisiones culturales o un hilo que las ate o no. Eso estará en la opinión de los expositores. Lo cierto es que las elecciones en Italia, en Israel, en Brasil, en Estados Unidos, en algunos lugares ha dado más sorpresas que en otros. Bueno, yo no voy a adelantar absolutamente nada sobre el tema porque para eso tenemos a 3 oradores. Primero va a ser ya un amigo de la casa, bueno, en realidad 2 amigos de la casa, Mariano Causino y Vicente Mazón. Miguel Ángel Iribarne es dueño de la casa. Entonces, el primer orador que tiene un compromiso inmediatamente después de su exposición acá, el primer orador va a ser Mariano Causino. Mariano. Bueno, muchas gracias. Te dejo la palabra. Muchas gracias por invitarme, espero que se escuche bien. Perfecto, Mariano, se escucha muy bien. Bueno, hago unos pequeños comentarios. Claudio, vos me invitaste a hablar sobre la elección en Italia, la elección brasileña, la elección americana y la elección en Israel y sus consecuencias en la batalla cultural. Bueno, primero yo diría que la más controvertida de todas probablemente la elección italiana, porque es una elección donde se definió un nuevo gobierno, un liderazgo de una persona relativamente nueva para el mundo, ¿no? Fuera de Italia, una mujer joven y con posiciones de derecha muy concretas, muy firmes. Ahora, y con acusaciones de gran parte de la prensa internacional sobre un neofascismo y demás. Yo creo que lo que es fundamental aquí es ver si el gobierno de Meloni en Italia se encuadra o no en las reglas de la democracia y las reglas del sistema. Aparentemente yo creo que lo va a hacer. O si es un gobierno con características controvertidas al extremo, por ejemplo, la situación que hay en Hungría, donde hay un gobierno el de Orbán, que ya lleva muchos años en el poder, y que por supuesto en alguna de sus posiciones a alguno de nosotros puede gustarnos, por el discurso de resistencia cultural que ofrece, pero tiene un problema serio en cuanto a las libertades de la prensa y otras realidades donde en algún punto puede ser leído como un intento de cambio de régimen y una política que la pone en colisión con los valores expresados por la Unión Europea. Ahora, creo que ese es el punto fundamental de Italia, del gobierno nuevo en Italia. Segundo, diría con respecto a Brasil. Bueno, Brasil, lo que ha ocurrido, a mi entender, es una gran elección de Bolsonaro, porque la elección que Lula ganara no es una novedad. Era lo previsible, dado que prácticamente todos los gobiernos en Occidente pierden las elecciones en los últimos 3 o 4 años, en especial desde la pandemia. No ha habido casi ningún caso de un gobierno que pudiera continuar. Creo que la única excepción de un país importante fue Francia, con Macron, que aún así Macron ganó contra Marine Le Pen de una manera mucho más ajustada que la que había ganado, por ejemplo, Chirac frente a su padre en el año 2002. Marine Le Pen, si no me equivoco, reunió algo así como el 42% de los votos. En aquel momento, Le Pen padre había obtenido solamente el 18%. Pero Brasil, yo creo que vuelvo a decir, el dato fundamental es la gran elección que hizo Bolsonaro,
contrariamente a lo que se imaginaba, a lo que se preveía. Tanto en la primera vuelta, donde se decía que iba a tener una diferencia de 10 puntos y terminó siendo de 4 y fracción, como en la segunda vuelta, donde quedó a un punto de la presidencia. Tercer punto, Estados Unidos. Estados Unidos, lo que ha ocurrido es una sorpresa, pero al revés. Los demócratas hicieron una elección mejor a la que se esperaba, o una elección, si se quiere, menos mala que la que se esperaba. Se confirmó hace pocas horas que consiguieron la banca número 50. Está en disputa una banca por Georgia que se va a resolver el 6 de diciembre, porque el estado de Georgia exige la mayoría absoluta. Pero esa banca por Georgia, si la consiguen los demócratas, van a terminar con 51, y si no la consiguen, van a terminar 50 y 50, pero con el voto de desempate de la vicepresidente. En ese caso, el Senado va a seguir en manos demócratas. Ahora, en la Cámara de Representantes, el Partido Republicano está adelante, están todavía terminando de computarse algunas bancas, pero todo indica que la Cámara de Representantes va a quedar ya confirmada para el Partido Republicano, probablemente en la persona de Kevin McCarthy, como Speaker of the House, como reemplazo de Nancy Pelosi. Ahora, esa es una elección más ajustada a la que se imaginaba. Había quienes decían que podía producirse un caso como el de el año 1994, cuando Gingrich ganó la presidencia de la Cámara Baja de manera abrumadora y que le obligó al gobierno de Bill Clinton a modificar en gran medida su política económica, lo cual terminó ayudándolo a Bill Clinton, porque después eso mejoró la economía y Bill Clinton pudo ser reelecto muy bien en el año 96. Ahora, aquí en Estados Unidos lo que está ocurriendo es que hay un cuestionamiento importante hacia la figura de Trump, porque muchos candidatos impulsados por Trump en distintas posiciones, por ejemplo, un candidato a senador en Pensilvania, que era una elección aparentemente reñida y no terminó siéndolo, hicieron un desempeño peor al imaginado, y eso hace que en las propias filas republicanas hay un cuestionamiento a Trump sobre el hecho de que la personalidad de Trump podría estar poniendo en riesgo al Partido Republicano, y que incluso eso podría haber revivido a los demócratas. Por supuesto, ha resurgido, yo diría, no ha resurgido, ha surgido un gran liderazgo en la figura del gobernador de Florida, de Ron DeSantis, que ha hecho un discurso formidable el día que él gana la noche del martes 8 de noviembre, donde hizo un discurso que verdaderamente valdría la pena ser reproducido en la Argentina y en muchos de nuestros países, en defensa de la libertad económica, en defensa de la libertad personal, en defensa de la educación y no del adoctrinamiento, en defensa de la seguridad, que es precisamente lo que alude este foro y a lo que todo el tiempo tenemos que referirnos como la batalla cultural. Y en el último caso me voy a referir a la elección en Israel, voy a detenerme un poquito más en ese tema, y con esto termino. Bueno, en Israel lo que ocurrió fue que se produjo la quinta elección en 3 años y medio. En Israel es un sistema parlamentario, se conformó la Knesset. La Knesset es la Asamblea Legislativa unicameral de 120 miembros. Hoy juraron sus bancas los nuevos diputados. Son 120, para formar gobierno hace falta 61. Y la conformación dio que Netanyahu hizo la mejor elección de las últimas 5, y eso le permite volver al poder. Y Netanyahu, con este retorno al cargo de primer ministro por segunda vez, va a poder acumular una cantidad de tiempo en el poder verdaderamente récord. De hecho, Netanyahu ya gobernó Israel durante 3 años primero, después durante 11, o casi 12, ya lleva acumulados casi 15 años, lo cual supera a Ben Gurión, al fundador del Estado de Israel. Ahora, Israel, y esto es importante, de acuerdo a lo que vos me preguntabas, Claudio, en Israel lo que ocurre es una situación paradójica, que en algún punto yo creo que anticipa lo que está ocurriendo en Occidente. En Israel la gente más joven es más de derecha. La juventud es mucho más de derecha que la gente más grande. Las personas que vivieron la formación del Estado, las primeras décadas de la formación del Estado, tienen una visión todavía, de alguna manera, románticamente socialista. Pero las generaciones más jóvenes, la gente de menos de 40 años,
o menos de 50 años, es muy de derecha, muy nacionalista. Y en realidad en Israel no hay una discusión izquierda y derecha, la discusión es sobre la figura de Netanyahu. Porque si no fuera por la figura de Netanyahu, las expresiones de derecha, centro derecha, derecha y ultraderecha tienen aproximadamente 80 de las 120 bancas. El partido Abodá, el partido Meretz, los partidos socialistas herederos del viejo laborismo tienen una participación muy menor, tienen escasísima cantidad de representantes, de diputados. De manera tal que ahí sí hay un caso notable donde la gente joven es profundamente derechista, nacionalista, procapitalista y profundamente sionista, lo cual es un cambio cultural respecto a la formación del Estado, que tenía un origen cuasi socialista, no llegó a ser nunca socialista pleno, pero sí con esos modelos corporativistas. Eso es un gran debate en Israel, eso separa a Israel de la diáspora. Ustedes saben que en el mundo hay 15 millones de judíos, 7 viven en Estados Unidos, 7 viven en Israel y 1 millón en el resto del mundo, entre ellos muchos en la Argentina, pero hay cada vez una división más grande entre los judíos de los Estados Unidos y los judíos de Israel, y los judíos de la diáspora y los judíos del Estado de Israel, precisamente por esto, porque los que viven en Israel tienen esas posiciones tan nacionalistas, tan de derecha, mientras que los que viven de pronto en Estados Unidos, sobre todo en las grandes ciudades, en las costas, tienen posiciones más liberales, en el sentido inglés de la palabra, más progresistas, que se pueden asemejar al Partido Demócrata en los Estados Unidos. Frenaría acá, Claudio, porque no quiero abusar. Si después hay alguna pregunta, encantado, pero me parece que es interesante porque hay 2 oradores más y quisiera escucharlos a ellos. Muchas gracias. Claudio. Está perdido Claudio. Bueno, Vicente, te invito a que continúes. Está bien, entonces empiezo. Yo diría que acá tenemos 2 ejes con arreglo a los cuales podemos hacer el análisis pertinente. Uno es lo que yo diría el estudio de cada uno de los casos en particular. Y por el otro lado, tratar de ver si entre las 4 elecciones hay un hilo conductor o si acaso se pueden hacer comparaciones. Las comparaciones pueden ser odiosas, ociosas o provechosas. Para que sean provechosas, creo que hay que tener en cuenta 2 cosas. Por un lado, determinar bien de que haya un mínimo común denominador a partir del que podamos trazar un paralelo entre las mismas. Y yo diría que hay un segundo dato muy importante, y es que en este tipo de análisis es menester olvidarse de los modelos, la idea de que hay olas, de que triunfa la derecha, que hay una ola de izquierda, cosas por el estilo. No digo que a veces eso no sucede o no suceda. Lo que digo es que fijarse un modelo muchas veces a lo que nos lleva es a tratar de embretar la realidad dentro de ese modelo, y no sirve. Por lo tanto, comencemos por los casos particulares. En los Estados Unidos, como dijo bien Mariano, si nos atenemos a las encuestas, a todos los vaticinios previos, parecía que los republicanos, si no arrasaban, por lo menos iban a lograr triunfos muy sonados, no ajustados, sino, diría yo, amplios en una y otra cámara. Eso no ha sucedido. Y me parece que lo que testimonia, lo que representa, lo que deja traslucir la elección norteamericana, cuando todavía falta computar Georgia, pero que no cambia demasiado, son 2 cosas. Por un lado, el hecho de que hay un país, no digo quebrado, no hay una grieta que divida a 2 bandos de manera beligerante, como por ejemplo yo creo que sí eso existe en la Argentina, pero 2 Américas muy distintas. Y eso se viene desarrollando en el tiempo, no es un dato nuevo, es un dato que yo digo tiene por lo menos 10 años, poco más.
Y creo que es un dato que va a persistir. El segundo es algo que permite hacer una comparación que dejo para más adelante. Y es el hecho de que Trump inaugura, no sabemos si va a tener andadura esto, no sabemos qué proyección va a tener en el tiempo, pero Trump inaugura en los Estados Unidos un tipo de derecha republicana, o de derecha, si ustedes quieren, porque en definitiva él, como confesó alguna vez, se mete en el Partido Republicano porque allí, si lo hubiese visto el Partido Demócrata, no hubiese tenido ningún prurito en afiliarse al Partido Demócrata. Eso no habla mal de él, simplemente demuestra su realismo. Pero digo, el tipo de derecha que inaugura Trump, con hoy millones de seguidores detrás, más allá de que pueda ser él nuevamente candidato republicano o no, no es que no tenga nada que ver, pero no se puede comparar específicamente con lo que significó, por ejemplo, yo diría el caso más representativo de la derecha republicana en los últimos 50 o 60 años, que es Ronald Reagan. Hay puntos de contacto, por supuesto, pero hay infinidad de diferencias. No es que Trump sea algo absolutamente distinto, uno puede incluirlo dentro de lo que se podría llamar la derecha americana, pero es una nueva derecha, no me cabe ninguna duda de eso. Eso me parece que son los datos importantes de las elecciones norteamericanas. El caso de Bolsonaro tiene, me parece, puntos de contacto también importantes, sobre todo en Estados Unidos, porque Bolsonaro representa algo así como, no lo estoy disminuyendo ni enalteciendo, uno podría decir que Bolsonaro es el Trump americano. Es un simplismo, me parece que hay que escarbar más fondo, pero de todas maneras, lo que sí inaugura, a semejanza de Trump en Brasil, es una derecha que nunca había aparecido. Así como en los Estados Unidos hay todo un pensamiento conservador muy consolidado, y los republicanos, sobre todo yo diría, Nixon a esta parte, representan de alguna manera el Deep America, la América más conservadora. Si bien es cierto que eso no siempre fue así, en algún momento la divisoria americana no era entre republicanos y demócratas, sino entre liberals y conservadores. Y un tejano demócrata como Lyndon Johnson tenía mucho más que ver con un republicano de Texas que lo que podía tener Lyndon Johnson con un hombre de la costa este u oeste de los Estados Unidos. Hoy eso me parece que ha desaparecido y claramente la divisoria de aguas vuelve a ser o vuelve a estar dada por los dos partidos históricos. En Brasil, la idea de encontrar, desandando la historia, dentro de un país que tiene un régimen presidencialista parlamentario muy curioso, digno de ser analizado con más tiempo, el famoso Centrão, que le dicen que tiene una fuerza por momentos predominante en el Parlamento brasileño, pero en Brasil nunca hubo, nunca diría yo, saquemos los gobiernos militares que no cuentan en este análisis, un partido o un candidato o una coalición que llegase a gobernar claramente de derecha. Eso no existió, yo diría, nunca. Hubo partidos que uno podría llamar liberales capitalistas, asociados a lo que podríamos llamar los liberales europeos, sí, pero Bolsonaro inaugura una cosa nueva en Brasil, con esta particularidad, que parece que, así como no sabemos qué es lo que va a pasar con Trump, no sabemos cuál va a ser la fuerza de Trump y de lo que podríamos llamar el trumpismo de acá en adelante, Bolsonaro me parece que ha acusado su mejor perfil, ha hecho una elección extraordinaria y lo que ha puesto de manifiesto es que medio Brasil está detrás de él. Le pueden decir loco, irracional, fascista, todas esas tonterías que demuestran cuando hay insultos no hay pensamiento, no es que no haya diálogo, no hay argumentos. El que insulta no tiene argumentos. Entonces,
Me parece que medio Brasil está detrás de Lula, pero medio Brasil está detrás de Bolsonaro. Y eso, más allá de que creo que ha sido una exageración decir que Bolsonaro va a manejar las cámaras, es evidente que Lula va a tener que exigirse al máximo. Su vicepresidente tendrá en eso una función importantísima para lograr votaciones decisivas en el Parlamento brasileño como para sacar adelante su programa, que va a ser un programa obviamente que nada tiene que ver con el PT histórico, cosas por el estilo. Por eso yo soy tan reacio a pensar en las olas de izquierda que parecerían estar asolando América Latina. Sí, Lula en un esquema simplista representaría el centro izquierda. Bueno, hoy tiene poco y nada de centro izquierda. Quizás sí algo cultural, si bien que tuvo que hacer, todos sabemos, una concesión importante para ganar a los evangelistas. El caso de Meloni es un caso curioso, porque Meloni es el último capítulo, o el nuevo capítulo, no el último que conocemos, pero creo que se van a dar más, de toda una corriente de ideas impensables en Europa hasta antes del proceso migratorio del Medio Oriente o de África y hacia Europa. Me parece que el dato determinante que explica el nacimiento y sobre todo la consolidación de gobiernos de lo que podríamos llamar derecha identitaria, para utilizar una frase que en su momento puso en circulación Miguel Ángel Iribarne, al menos eso es lo que creo. Piensen ustedes que Orbán, Hungría, el actual gobierno checo, eslovaco, representan más o menos lo que Meloni inaugura hoy en Italia. Le Pen hizo una elección extraordinaria. En Suecia, lo que se llama extrema derecha, por lo que valga la denominación, ha formado gobierno. Es decir, ya no es el típico caso de, por un lado, socialistas democráticos a la sueca versus los demócratas cristianos o los demoliberales al estilo Giscard d'Estaing o Gasperi o quien sea. No. Aquí hay una Europa que reivindica, yo diría, el programa con base en la Europa de las naciones. Y no es un gobierno, ya son 6 o 7, con tendencia a crecer. Pensemos en el caso de Bélgica, de Vox en España, etc. Meloni evidentemente no va a romper con la Unión Europea, no es disfuncional al sistema. Estas son tonterías que no resisten el análisis. Por supuesto, forman parte de toda una serie de yo diría, reivindicaciones y de libretos de la izquierda que declaman ser democráticos hasta que una Meloni arrasa en las elecciones, como nunca posiblemente haya habido un gobierno semejante con unas mayorías en las cámaras inusitadas, y entonces parece que eso no es democracia. Pero obviamente Meloni no llegó para ponerle un palo en la rueda a la economía económica ni cosas por el estilo. Ahora, tiene un programa muy distinto, empezando por el tema inmigratorio, que ya salió, está en el centro del debate, respecto de lo que puede ser lo que yo diría para utilizar una excelente definición de Junger, el humanitarismo tuerto. Resulta que Italia ha recibido como 70.000 o más inmigrantes. Y resulta que los señores alemanes, que se rasgan las vestiduras porque, en fin, y hablan del holocausto y de que sufrieron, me parece muy bien todo eso, no reciben a un inmigrante, y los franceses tampoco, y los españoles tampoco, nada. Y resulta que Meloni, que lo que quiere hacer simplemente es decir, señores, acá hay cupos, que vayan cada uno en función de los cupos determinados por la Unión Europea, es la fascista. Lo que inaugura Meloni parece sí, es parte, ahí creo yo, de una ola que se está dando en Europa, no es que vaya a teñir toda Europa, pero que avanza sin prisa y sin pausa. Y por fin está el caso israelí, un caso muy particular, que yo creo que quepa compararlo con uno de los otros tres, porque yo diría, Israel
Israel es la Esparta moderna. Israel es un Estado que nació en guerra y sigue en guerra, y todos los días tiene que básicamente preguntarse qué debe hacer para tener su independencia y su razón de ser. Porque está rodeado, en muchos casos, por países y sobre todo por movimientos no necesariamente nacionales que ponen en tela de juicio la razón y la existencia de Israel. De modo tal que ahí a mí no me extraña el fenomenal ascendiente de Netanyahu, no me sale el nombre, Netanyahu, y lo que dijo Mariano respecto a qué tanto ha crecido la derecha entre la juventud. El tema israelí es un tema en donde me parece que los valores culturales sí uno puede rastrear y parecen ser comunes en Meloni, en Trump y en Bolsonaro, tienen poco que ver con el caso, porque israelí en sí mismo me parece que es no una anomalía, pero un caso absolutamente excepcional. Excepcional en términos de cómo se han manejado desde que nacieron independientes o que recuperaron o crearon el Estado de Israel, mejor dicho, y la forma en que la han defendido a través de un sinnúmero de guerras convencionales, pero aparte una guerra no convencional que sin prisa y sin pausa y sin solución de continuidad, a la cual tienen que hacer frente todos los días. De modo tal que, bueno, estas son las ideas que se me ocurre de generar respecto a este tema, y pido disculpas por la interrupción, pero realmente no podía hablar por el ruido que existía en el fondo del audio. Muchas gracias. Bien, bueno, ya que perdimos contacto con nuestro moderador, tomo la posta. A mí me parece innecesario abundar en el análisis de cada una de las 4 elecciones particulares que tenemos hoy enfocadas, porque lo han hecho con muchísima competencia tanto Mariano como Vicente, lo que me permite a mí insistir tal vez sobre lo que puedan representar esas elecciones en cuanto a dinámicas comunes, superan los límites, superan las causas endógenas que pueden explicar muchos de esos resultados. Fundamentalmente lo que quiero es que nos preguntemos, en función de estas nuevas experiencias de mes y pico de aquí, ¿qué valor tiene la hipótesis de que el mundo asiste a un giro hacia la derecha? ¿Qué grado de confirmación aportan esas elecciones? Y no solo esas elecciones, sino todo el contexto político y cultural de los respectivos países, como para permitirnos insistir en esa exégesis de nuestro tiempo. Yo diría que si analizamos cada elección en particular y la confrontamos con elecciones homólogas en los mismos países en los últimos 10 o 20 años, tal vez numéricamente no encontraríamos cambios drásticos o cambios notables en los resultados del electorado y en la conformación del espectro político ideológico del sistema de partidos en esos países. O en todo caso, lo que encontremos no es de por sí suficientemente significativo. En lo que creo que radica un grado de verdad, digno de atención en este tema de la hipótesis del clima de los tiempos, del giro a la derecha, es fundamentalmente en lo que se observa como un desplazamiento del centro de gravedad de la política de cada país hacia temas y hacia personalidades más propias de la derecha que unos pocos lustros atrás. Por un lado ha habido, los italianos tienen para esto una palabra muy expresiva que es sdoganamento, palabra que significa
el hecho de sacar de la aduana donde están retenidas ciertas mercaderías para permitirles entrar en el comercio de un país. Y en ese sentido se habla en Italia de un doganamento de la derecha, de los temas de la derecha, que arranca en realidad desde 1994 con Silvio Berlusconi. En primer lugar, este corrimiento de las fuerzas de derecha de una posición totalmente marginal en la oferta política de los distintos países hacia una posición realmente competitiva. Y sobre todo la aceptación de la discusión, la aceptación ciertamente en muchos casos forzada por la gente, de la discusión de temas que solo la derecha proponía, comienzan a hacerse significativos para el común, unida a la influencia que el crecimiento de las fuerzas de derecha tiene sobre los programas de otros partidos, partidos de centro, partidos moderados, que comienzan a asumir temas de la derecha precisamente para no quedar descolocados ante las corrientes prevalentes en la opinión. Esto sí creo que es un hecho objetivo que nos permite hablar de un espíritu del tiempo. Es significativo, por otro lado, observar que cada una de las fuerzas políticas que analizamos ha demostrado una gran capacidad de regeneración interior, de relevo de líderes. Se mencionaba, por ejemplo, el caso de Frente Nacional, hoy Rassemblement National de Francia, cuyo candidato y fundador obtuvo allá por el año 2000 el 18% de los votos en el balotaje, cuando su hija hoy supera el 40%. Pero no tenemos por qué pensar solo en relevos de tipo dinástico como este. Pensemos que en Italia el giro hacia la derecha, el giro hacia los temas de derecha, la aceptación de las fuerzas de derecha salidas de una especie de enclaustramiento previo, data del ascenso de Berlusconi al poder en 1994. Y que cuando Berlusconi entró en el ocaso, lo sucedió en primer lugar la Liga, que si bien no ganó ninguna elección, porque a los italianos se les negó el derecho de votar, de hecho, durante muchos años, tenía en todas las encuestas que se realizaban entre los años 2020, 2021, era claramente el primer partido de Italia. Cuando llega a un determinado tope, es desplazada en la preferencia, en la opción electoral de los italianos por otra formación de derecha, más joven y con una personalidad en su conducción también más joven, que es Giorgia Meloni. Esta capacidad de renovación de los liderazgos es, a mi juicio, uno de los elementos más interesantes para aceptar la tesis o aceptar la probabilidad de la tesis de que estamos viviendo un tiempo de la derecha. Ahora bien, ¿cuáles son los rasgos particulares de esta derecha emergente? ¿En qué medida podemos usar el nombre con la misma acepción, diría yo, con que lo usamos para fuerzas como la de Berlusconi, a la que acabo de aludir? Creo que estamos frente a una situación distinta, y sobre todo distinta en comparación a lo que se creyó ver como una revolución conservadora en los años 80 a través de los liderazgos de Ronald Reagan, que también ha sido mencionado, y de Margaret Thatcher. A diferencia de aquella oleada que tuvo, por cierto, muchas repercusiones intelectuales, además de los liderazgos políticos, no estamos hoy ante una visión, ante una concepción
político-histórica que ponga el acento esencialmente en el ordenamiento económico, en la racionalidad económica, en la racionalidad macroeconómica. Sin duda esta es asumida, pero es asumida casi como la ley de gravedad. Los únicos que seguimos discutiendo la ley de gravedad somos los argentinos. Bueno, los mismos que siguen discutiendo la ortodoxia económica en sus aspectos propiamente de principios, somos también los argentinos. En los países del hemisferio norte, yo no soy amigo del planiferio invertido, del que se ha hecho eco Pablo Kerchunov en el título de su flamante libro. Yo creo que el norte está en el norte. Miramos los rasgos más significativos de las formaciones de lo que podría expresar la derecha emergente en el hemisferio septentrional, en Estados Unidos y en Europa, pero también con algunas proyecciones sobre países de Latinoamérica como Brasil y en alguna medida sobre nuestro propio escenario, muy fluido a esta altura, yo señalaría como un eje que no puede ser desconocido, lo que llamaría la componente hobbesiana de esta derecha. Es decir, el pensamiento de Hobbes sobre el Estado como aquello que nos permite superar la lucha de todos contra todos. O en la versión de Schmitt, el Estado como la unidad política del pueblo, es decir, como aquello que nos separa de la guerra civil. Esta idea de un Estado que no pone el acento ni en el carácter de redistribuidor social, ni mucho menos en el carácter de empresario, pero sí intenta afirmar su arquitectura como guardián de la convivencia hacia adentro de las fronteras y naturalmente en las fronteras y en la relación con los demás países simultáneamente. Esta visión está muy presente en la nueva derecha. Y unido a esto hay otro eje que es perfectamente diferenciable desde el punto de vista conceptual, pero que en la práctica histórica se entremezcla mucho con el anterior, que es el carácter identitario de estas posiciones. Es decir, se está intentando rescatar personalidades nacionales, por así decirlo, que se habían venido desdibujando en beneficio de un proceso centrífugo de fragmentación donde cada minoría reivindicaba el poder del Estado para defenderse, pero al mismo tiempo esto se producía en desmedro de la mayoría relativamente homogénea de ese país. Por poner un ejemplo muy concreto, cuando terminó Barack Obama su presidencia, se hizo una encuesta muy amplia en que una de las preguntas claves era ¿a qué grupo social entiende usted que favoreció más la gestión de 8 años de Obama? Y allí, alrededor del 40% de quienes respondían dijeron al grupo LGBTQI, etc. Mientras solo el 15% dijo a los trabajadores industriales. Esa configuración de una izquierda que cada vez más se convierte en vocera de las minorías y abandona a las mayorías, es lo que de algún modo, por contraposición, identifica cada vez más a las derechas con lo que es la continuidad de lo esencial dentro de una sociedad nacional determinada. Pero va más allá incluso del carácter nacional o patriótico.
hay una conciencia en la derecha actual de que nuestras naciones son hijas de una civilización. Y la civilización es la identidad mayor a la que a la que apelamos y a la que queremos preservar porque la sabemos frágil, porque la sabemos herida y porque advertimos que hay en ciertas élites de Occidente una posición verdaderamente masoquista respecto a la continuidad de esa civilización, que se manifiesta en sus maneras más patéticas en eso que se llama en los Estados Unidos la conciencia woke. Naturalmente, estos dos rasgos, el recurso al Estado como guardián de la unidad y la defensa de la continuidad histórico-cultural de la nación, se tocan en muchos aspectos de las políticas públicas cotidianas. En los países europeos y en alguna medida en Estados Unidos se tocan fundamentalmente en el problema migratorio, que quizá para nosotros no tiene la misma prioridad, pero sin duda habrá otros ámbitos, habrá otros sectores de las políticas públicas en que estos dos ejes se vincularán. Lo que finalmente quería referir respecto de las características distintivas de la derecha emergente en la actualidad y que la hacen significativamente distinta de la que recibió ese nombre en el pasado, es la mutación sociológica que se produce en sus bases electorales y que tiene que ver con cuáles son las clases sociales o cuáles son las generaciones, las bandas etarias que la votan. Podemos comenzar con el hecho de que en Francia, el Frente Nacional, hoy Rassemblement National, comenzó a instalarse con mucha fuerza ya desde hace bastantes años en distritos que hasta ese momento eran feudos del Partido Comunista. Eran los obreros industriales, sindicalizados, que en más de un 80% en otras épocas votaban al Partido Comunista, los que fueron transmigrando hacia la derecha del Frente Nacional. Lo mismo pasó años después en Italia, con la aparición de la Liga, que fue arrebatándoles poco a poco a los continuadores del Partido Comunista, en ese caso, al Partido Democrático de la Izquierda, hoy Partido Democrático, el control de los grandes distritos industriales del norte de Italia. Se acaba de manifestar en la última elección italiana esta migración. Para darles datos numéricos puros y duros, mientras el partido que se ubica en primer lugar y al que pertenece Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, obtiene el 26% del voto total de la población, en los sectores de los obreros industriales obtiene el 30%. Es decir, hay una sobrerepresentación del sector de trabajadores industriales en la composición del electorado del partido ganador. Mientras tanto, el Partido Democrático, que representa el núcleo de la izquierda progresista, recibe el 13% de los votos de los obreros industriales contra el 19% que gana en la totalidad del electorado. Hay una subrepresentación del sector de trabajadores industriales en el voto de esto que es el núcleo de la izquierda, el partido más importante de la izquierda italiana. En Estados Unidos ha venido pasando, sobre todo desde Trump, un proceso similar.
Los trabajadores de los sectores industriales más afectados por la deslocalización de empresas han ido abandonando al Partido Demócrata y votando cada vez con mayor frecuencia a los republicanos. Este proceso se inició con Trump, pero nada indica de que vaya a ser interrumpido si, no siendo eventualmente candidato a presidente Trump, es reemplazado por alguna otra de las figuras que se identifican con su concepción, como el mismo Ron DeSantis. Y en Estados Unidos hay un dato interesante más por agregar, que es lo que se refiere a la composición étnica del voto. Ustedes recordarán que de manera histórica, digamos, de manera prácticamente permanente en las últimas décadas, una amplia mayoría de los hispánicos o latinos, como suelen ser llamados en ese país, todos aquellos procedentes de la América de habla española, votaban también al Partido Demócrata, como lo votaban todas las minorías inmigratorias. Este dato, esta ligazón también se está quebrando. En las últimas elecciones, en las elecciones de medio término que han ocurrido hace pocos días, poco más de la mitad del voto latino, así llamado, se ha inclinado por el Partido Republicano. Es decir, la nueva derecha está cambiando las bases sociales y digo también las bases generacionales, porque en muchos casos se advierte un creciente interés de las bandas etarias inferiores a los 30 años en la composición del voto de los partidos que representan esta opción ideológica en los distintos países. Así lo hemos podido comprobar también en el mismo Brasil hace pocas semanas. Estas son las diferencias que queríamos enfatizar respecto del fenómeno que está hoy ante nosotros. Por aquello de que pensar lo nuevo es pensar de nuevo, la derecha actual es un objeto de reflexión que nos desafía. Vamos a volver más tarde o más temprano sobre estos temas. Gracias a todos. Buenas noches.